Hola, voy a continuar el video que lo dejé a la mitad para cerrar el tema de Matplotlib. Habíamos visto cómo crear esta ventana con tres gráficos inmersos en ella, cada uno mostrando un conjunto de datos diferentes en diferentes colores, ok, pero con la misma escala de tiempo. En este caso, pues como recordarán, una muestra de datos tomada cada 5 minutos durante un intervalo de un día. Son 288 marcas de tiempo, ¿ok? Entonces, bueno, aquí en la parte 4 del notebook podrán conseguir la parte del código pues para tomar como base para la creación de histogramas, ¿ok? Eh, se comienza definiendo el subplot sobre la ventana. En este caso va a hacer dos histogramas uno al lado del otro, por eso es que se genera una fila, dos columnas, el tamaño por defecto de la ventana. Como se están creando dos subplots, pues por eso se coloca aquí en notación de tuplas para recibir en las variables AX1 y AX2. Cada una se configura el histograma 1 sobre el eje, el axis 1. Dice que se usa la función inst, que es para crear histogramas. Aquí se pasan los datos. Hay una cantidad de parámetros pues aquí grande que habría que buscar la documentación pues para saber de qué va cada uno, aunque los nombres de los parámetros más o menos dan una pista de qué son. eh, por defecto, como les expliqué antes, si uno no define esos parámetros por defecto, sencillamente se usa las especificaciones que tiene el tema que se seleccionó al comienzo. En este caso, bueno, yo puedo salirme de esas especificaciones iniciales con el tema y particularizar o afinar un poco más en este caso el histograma, ¿ok? Pues verán, como siempre, pues que se definen los títulos, la información que va en el eje X, en el eje Y, si va o no la rejilla, el grid, etcétera. Se hace para el primer histograma, en este caso que es el de distribución de voltaje, y más o menos se hace lo mismo para el segundo histograma, que es el que tiene que ver con distribución de corrientes, ¿ok? Entonces por eso es que conseguirán pues que la información es más o menos la misma, o la definición, mejor dicho, de ambos histogramas es más o menos la misma, variando lo concerniente al nombre de la columna de datos que se está evaluando, ¿ok? Y finalmente se muestra, voy a ejecutar el bloque pues, para ver el gráfico creado y ahí están los dos histogramas uno al lado del otro, ¿ok? Este histograma vale la pena mencionar que se marcó una línea especial, esta línea punteada que ustedes ven aquí, que tiene que ver con la media, ¿ok? Fíjense que eso está en esta línea de código, XBLine, para señalar la línea media, ¿ok? Aquí se especifica en qué posición va. Bueno, no es propiamente si es en el caso del voltaje nominal no es la media, es la definición de que el voltaje está a 220, ¿ok? Entonces fíjense que aquí no hay ninguna media. En cambio, en la corriente sí es una media, fíjense que aquí cambia la definición, ¿ok? Entonces ojo con eso, estas variables seguramente se calculan en algún punto previo y se muestran aquí, ¿ok? Eh, Seguimos, aquí hay una parte que muestra cómo crear histogramas avanzados con múltiples variables. ¿Ok? Fíjense que primero se normalizan los datos para una comparación justa, eso es para, perdón, eh, digamos, propósitos estadísticos, uno suele tomar el conjunto de datos y normalizarlos para ser más justo en las comparaciones. ¿Ok? Esto ya raya con el tema estadístico, que no es objeto de este curso. Ahí aparece pues cómo se normaliza utilizando las bondades en este caso sería NumPy. ¿Ok? Recuerden que estas variables son en realidad vectores. Entonces uno puede tratarlas como si fuesen variables en el sentido de hacer operaciones y aquí lo que se está haciendo es tomando el voltaje, restándole la media y dividiendo entre la desviación
configuración estándar, ¿ok? Con eso se obtiene un vector normalizado, igual con la corriente. Entonces, algo que estadísticamente pudiese ser más complejo de hacer en otros lenguajes de programación, fíjense que en Python y más las librerías de NumPy, Pandas, eh, prácticamente se vuelve una fórmula. ¿Ok? Ejecutar este bloque, ya tengo los vectores normalizados. Como siempre, ustedes recuerdan que pueden ver las variables en Jupyter. Aquí dándole a esta ventana, aquí puedo ver cómo se definieron esos valores normalizados. Aquí hay uno, ¿ok? Perdón por la tos. Y aquí está el otro. Voy a cerrar para no perder visualización. Aquí está cómo se crea el histograma, en este caso, superpuesto. ¿Ok? Porque hay un histograma para el voltaje y un histograma para la corriente, pero en este caso están superpuestos, no es uno al lado del otro. Por eso fue que se normalizaron, porque si no, no tendría sentido compararlos por el tema de la escala, ¿ok? Bueno, definición de título, valores que van en los ejes, rejilla, etcétera. Fíjense que es muy poco código el necesario. Eh, Ejecuto y fíjense que ahí tengo mi histograma, en este caso normalizado, eh, mostrado de manera simultánea o integrada. ¿Ok? Recuerden que al haber normalizado los valores, la media debería encontrar en cero y el desplazamiento hacia los ejes, pues esto debería ser en una situación de distribución normal. Esto debería ser una campana de Gauss que ustedes más o menos están viendo allí que lo hay. Claro está, recuerden que estos no son datos tomados de una muestra real, sino que fueron datos creados artificialmente. En consecuencia, pues verán en los datos esas consideraciones que se hicieron al momento de crear los datos. Fíjense, por lo menos que aquí podemos decir que el rojo, que corresponde al voltaje, está más desplazado, o sea, tiene más variabilidad con respecto a la corriente, que está más centrado. ¿Ok? Fíjense que estos desplazamientos en rojo es lo que me estoy refiriendo y fíjense que la corriente tiene unos picos que sacan esta distribución de la normalidad. Fíjense que al menos tiene un pico aquí en el centro y este en otro extremo, ¿no? Entonces, bueno, eso es de cuidado para revisar. Los picos del voltaje son menos pronunciados. ¿Ok? Bueno, seguimos. Personalización avanzada. Bueno, claro está. Aquí lo que estamos dando es una pequeña aproximación, una aproximación de orden cero a todo lo que podemos hacer con Matplotlib en cuanto a configuración se refiere. Fíjense que yo estoy cubriendo aspectos muy básicos que son, digamos, de primer orden en lo que tiene que ver con customización. Entonces, bueno, aquí tienen un ejemplo final que es mucho más elaborado. Pueden detallarlo, leer el código para ver de qué va el ejemplo. ¿Ok? Fíjense que aquí hay muchas más líneas de código que en los ejemplos anteriores. Vamos a correr el gráfico. ¿Ok? Y fíjense que aquí tiene un sistema de monitoreo eléctrico, análisis de voltaje y corriente en el plazo de 24 horas. Bueno, esto ya ustedes lo habían visto en el video anterior, cómo colocar estos rótulos a una escala de tiempo diferente a la que pone Matplotlib por defecto, cómo mover estos 45 grados para, digamos, bueno, en este caso no valía la pena girar los 45 grados porque los rótulos quedaron cortos y separados entre sí. Esto más que todo se usa cuando quedan muchos rótulos a continuación uno del otro que pudiesen solaparse si estuviesen de manera horizontal, ¿ok? Fíjense que está totalmente customizado este gráfico, colocando con un tipo de línea y de sombreado lo que tiene que ver con el voltaje y con otro tipo de línea lo que tiene que ver con la corriente, ¿ok? Fíjense que inclusive se colocó una nota
para resaltar este pico de voltaje a esta parte del gráfico, que eso lo podrán ver. Esta parte, fíjense que tiene que ver con la función annotate, que es para agregar anotaciones al gráfico en Matplotlib. ¿Ok? Tiene una serie de parámetros, pues obviamente indicando el nombre de la anotación, o sea, el título con el que se va a abrir, la posición, el tipo de flecha que va a usar, el tamaño de la letra, etcétera. ¿Ok? Bueno, seguimos, ejemplos de diferentes estilos. Bueno, esto tiene que ver con mostrar los diferentes estilos que ofrece la librería Matplotlib para crear los gráficos. ¿Ok? Entonces aquí, bueno, aquí lo que hace es tomar de los estilos dentro de la librería disponible para listar los nombres. ¿Ok? Acabo de ejecutar ese bloque de instrucciones. Aquí se listan al menos los 10 primeros. ¿Ok? Se listan los 10 primeros porque el programa está haciendo un slicing sobre los estilos disponibles, que se lo asigna esta variable y muestra los primeros 10. ¿Ok? Hay muchos más. eh, Habría que buscar para cada nombre de estilo, pues qué colores consiste, y eso se puede buscar en la documentación de Matplotlib. Y luego este código que lo que hace es generar gráficos con esos estilos, pues para ver uno más o menos de qué van las diferencias entre uno y otro. Creo que no fue la mejor construcción, porque una vez que uno ve los gráficos, estoy corriendo el código para generarlo, no es que uno vea qué diferentes son entre sí. Fíjense que, bueno, este gráfico se construyó con el estilo por defecto, que es cuando no se especifica nada. Este se construyó con este estilo que se llama Seaborn, este ggplot y este estilo BMH. ¿Ok? Fíjense que a primera vista, pues lo que sí cambia radicalmente es lo que tiene que ver con la leyenda. Fíjense que en este caso la leyenda se muestra con un fondo dentro de un cuadro. En este caso en Seaborn no se muestra. Perdón por la tos. Aquí se muestra de otra manera. Bueno, entre este y este pareciera que es lo mismo, ¿ok? Bueno, si alguno de ustedes encuentra alguna diferencia, importante entonces mencionarla. En principio yo diría que estos dos son el mismo gráfico, no veo mayor cambio entre ellos. Aquí sí se nota una diferencia con respecto al tema de la leyenda. ¿Ok? Bueno, creo que ya estamos llegando a la parte final del video. Este va a ser un video corto, pues era lo que faltaba grabar del video anterior. Eh, Aquí, ajá, crear un gráfico perfecto aplicando todas las mejores prácticas. Entonces, bueno, aquí es donde, digamos, los ejercicios llegan a su fin. Fíjense que este es otro tipo de construcción donde, bueno, se pueden dar cuenta de que está mucho más elaborado el gráfico. En cuanto a las leyendas, fíjense que este es un gráfico que tiene dos series de datos de manera simultánea, pero contra escalas diferentes. En la escala de la izquierda está el voltaje. Ok, fíjense que se señala los topes de voltaje mínimo y máximo. El voltaje está en línea azul y del lado derecho está otra línea que va a la corriente. Fíjense que es otra escala diferente. ¿Ok? Entonces de esta manera se cubren diferentes tipos de gráficos que con eso, digamos, con lo que está aquí en este ejemplo, tienen como para hacer el 60% de los gráficos que uno anda construyendo en la vida con datos, pues. ¿Ok? Claro está, para cosas más elaboradas, pues se requiere a lo mejor otro tipo de enfoque o de estructuración pero como les digo, para las cosas básicas, fíjense que con pocas líneas se construye todo. Bueno, aquí aparecen unas notas de resumen de conclusión que pueden leerlas perfectamente. Como les dije, los archivos se encuentran descargables en el Classroom. Y bueno, eso sería todo. Con esto cierro la parte de Matplotlib. Gracias por su atención.